Lección 1. Aventuras de repostería. ¡Qué rico! Debería intentar hornear algo yo mismo algún día. Sin duda, hornear puede ser una experiencia muy divertida y gratificante. Estoy de acuerdo. Además, es una excelente manera de relajarse después de una larga semana. Exactamente. ¿Qué tipo de dulces piensas hornear? Quizás unas galletas con chispas de chocolate siempre agradan a todos. Excelente elección. A todos les encantan las galletas y son relativamente fáciles de hacer. Claro, ya me imagino lo bien que olerán al hornearse. Solo ten cuidado de no comer toda la masa antes de meterla al horno. Eso sí que es un reto, pero intentaré resistir. Lección 2. Bisaventures. He estado pensando en mi próximo viaje al extranjero y tiene sentido consultar primero los requisitos de visa. Claro, no querrás sorpresas en el aeropuerto, ¿verdad? Exactamente. He oído que algunos países tienen regulaciones muy estrictas. Es fundamental saber qué documentos necesitas antes de partir. Sí, quiero asegurarme de que todo esté en orden para evitar cualquier estrés de último momento. ¿Has mirado cuánto tiempo lleva el proceso de solicitud? He leído que puede variar, por lo que debería postularme lo antes posible. Es una decisión inteligente. Podrás disfrutar de tu viaje sin preocuparte por el papeleo. Claro, además, quiero explorar todo lo que pueda mientras esté allí. Lección 3. Secretos de la hora del cuento. A lo largo del camino me di cuenta de que tendría que inventar una historia para pasar a los centinelas estadounidenses. Eso suena complicado. ¿Qué clase de historia contaría? Quizás algo creíble, como visitar a un amigo o asistir a una conferencia. ¡Qué listo! Se trata de convencerlos, ¿no? Por supuesto, una buena portada puede marcar la diferencia. Ella debe ser realmente inteligente para pensar con tanta rapidez. Por supuesto, pensar con rapidez es fundamental en esas situaciones. Admiro su creatividad. No es fácil idear algo en el momento. Cierto, pero si lo logra, podría llevarle a grandes aventuras. Lección 4. Regalos considerados. Sabes, para ayudarme, me he dado cuenta de que un buen regalo no tiene por qué ser algo que cueste mucho. Totalmente de acuerdo. Lo que importa es la intención. Exactamente. A veces, un simple gesto puede significar mucho. ¿Te gusta una tarjeta hecha a mano o tu libro favorito? Sí, esos toques personales demuestran que realmente te importas. Se trata de comprender lo que valora la otra persona. Claro, un regalo bien pensado puede crear recuerdos imborrables. Y a menudo conduce a una conexión más profunda entre las personas. Es cierto, no se trata de cosas materiales, sino del sentimiento que las sustenta. Lección 5. Discusiones sobre precios. Quería discutir los términos de nuestro acuerdo porque estoy de acuerdo en que el precio parece un poco alto. Entiendo tu preocupación. Es importante que ambas partes se sientan cómodas con el acuerdo. Exactamente.
Si pudiéramos negociar un precio más razonable, sería genial. Quizás podamos mirar ofertas similares para ver qué sugiere el mercado. Suena genial. Podría ayudarnos a encontrar un punto medio. Sí, debemos asegurarnos de que ambas partes queden satisfechas con el resultado. Agradezco su disposición a discutir esto. Hace que el proceso sea más sencillo. Por supuesto, la comunicación es clave en cualquier negociación. Intentaremos finalizar algo que funcione para ambos. Lección 6. Espacios ordenados. Sabes, he descubierto que realmente ayuda. Te sientes más liviano y en paz con un espacio ordenado. Por supuesto, el desorden puede ser un gran peso mental. Es sorprendente cómo la organización puede cambiar tu mentalidad. Sí, un espacio limpio permite pensar con más claridad y concentrarse mejor. He notado que soy más productivo cuando mi entorno está ordenado. ¡Qué buen punto! Es como un soplo de aire fresco. Exactamente. No se trata solo de estética, se trata de crear un ambiente tranquilo. Y también puede ser realmente terapéutico poner orden. Sí, es liberador dejar ir lo que no necesitas. Lección 7. Objetivos de fitness. Bueno, estoy intentando perder algo de peso y ganar tono muscular al mismo tiempo. ¡Qué enfoque tan equilibrado! ¿Has empezado alguna rutina de ejercicios específica? Sí, he estado combinando cardio con entrenamiento de fuerza para lograr ambos objetivos. Eso suena efectivo. La variedad también puede hacer las cosas interesantes. Exactamente. Evita el aburrimiento y me mantiene motivado. También has adaptado tu dieta para apoyar tus objetivos de fitness. Por supuesto, me estoy centrando en los alimentos integrales y en mantenerme hidratada. Eso es clave. La nutrición juega un papel fundamental en el éxito físico. Sin duda, siento que voy progresando cada semana. Lección 8. Elementos esenciales para empacar. Me aseguraré de viajar ligero, pero me pregunto si hay cosas esenciales que deba llevar. ¡Qué buen enfoque! No querrás que te agobie el equipaje. Exacto, estoy pensando en llevar ropa versátil que pueda combinar. Gran idea. Las capas pueden ser muy útiles para las condiciones climáticas cambiantes. Debo considerar también algún artículo específico para las actividades que pueda realizar. Sí, si planeas hacer senderismo, es imprescindible llevar calzado resistente y una botella de agua. Buen punto. También llevaré un pequeño botiquín de primeros auxilios por si acaso. ¡Qué inteligente! Estar preparado puede hacer que tu viaje sea más placentero. Haré una lista de verificación para asegurarme de no olvidar nada importante. Lección 9. Maravillas de la vida silvestre. Me enteré de tu reciente viaje. Debió ser emocionante ver a animales. De verdad que lo fue. ¿Qué viste durante tu aventura? Vi un ciervo, pájaros e incluso una familia de conejos. Fue increíble. ¡Guau! Parece un día perfecto en la naturaleza.
¿Sacaste alguna foto? Sí, capturé bastantes. El ciervo se movía con mucha gracia entre los árboles. Me lo imagino. La fotografía de vida silvestre realmente puede capturar esos momentos especiales. Claro, cada encuentro con un animal fue como un pequeño regalo de la naturaleza. Me encanta esa perspectiva. Hace que cada salida sea significativa. No puedo esperar mi próxima aventura, estoy ansioso por explorar más. Lección 10. Comunicación inventiva. He estado pensando en las oportunidades que ofrece la invención de dispositivos de comunicación. Es un campo apasionante. Hay muchísimo potencial de innovación. Por supuesto, por ejemplo, hace poco leí cómo Balson desarrolló un método para enviar mensajes mediante señales luminosas. Suena fascinante. Usar la luz para comunicarnos podría revolucionar nuestra forma de conectar. Sir, imagina poder enviar mensajes al instante a largas distancias sin redes tradicionales. Podría cambiar todo, desde las comunicaciones de emergencia hasta la mensajería cotidiana. Exactamente. Las posibilidades son infinitas, especialmente con los avances tecnológicos. Me encanta la idea de combinar la creatividad con soluciones prácticas. A mí también. Es inspirador pensar en cómo nuestras ideas pueden impactar el futuro. Lección 11. Clima perfecto. Qué buen tiempo tenemos hoy, ¿verdad? Sí, hace un día precioso. Perfecto para dar un paseo por el parque. Estoy de acuerdo. El sol me levanta el ánimo. Hace que todo se sienta más vibrante y vivo, ¿no es así? Por supuesto, un día como este invita a disfrutar del aire libre. Quizás incluso podríamos hacer un picnic si tenemos tiempo. Qué rico. El aire fresco y la buena comida son la combinación perfecta. Me encantaría traer algunos bocadillos y una manta para que podamos relajarnos. Vamos a por ello. Podemos aprovechar este buen tiempo juntos. Lección 12. Vestir con confianza. Me siento segura y lista para llamar la atención con este abrigo. Genial. Parece que encontraste a la persona indicada. Sí, me queda perfecto y el color combina a la perfección con mi estilo. Estoy deseando verlo. Un buen vestido puede darte mucha confianza. Exactamente. Siento que puedo conquistar el mundo usándolo. Ese es el espíritu. Es asombroso cómo la ropa puede afectar nuestro estado de ánimo. Estoy de acuerdo. Este vestido no solo es elegante, me hace sentir empoderada. Mereces sentirte así. Se trata de expresar quién eres. Estoy emocionada de usarlo pronto y lucirlo. Lección 13. Abrazando la creatividad. He estado experimentando con diferentes técnicas de pintura, como lavados y húmedo sobre húmedo. Suena fascinante. Esos métodos realmente pueden realzar la vitalidad de los colores. Sir, ¿tienes algún consejo para fomentar la creatividad en mis obras? Claro que sí.
Una excelente manera de lograrlo es dejar atrás la perfección y simplemente disfrutar del proceso. Me gusta. A veces me concentro demasiado en el resultado final. Es importante recordar que cada error puede conducir a algo hermoso. Es cierto, intentaré aceptar lo inesperado más a menudo. Deberías. Dejarte guiar por tu intuición puede llevarte a descubrimientos asombrosos. Estoy emocionado por ver a dónde me lleva este viaje creativo. Lección 14. Delicias sabrosas. Este plato es, sin duda, un deleite para todos. Su sabor es puro y satisfactorio. Totalmente de acuerdo. Es increíble cómo ingredientes sencillos pueden crear tanta profundidad. Por supuesto, realmente resalta la importancia de la calidad sobre la cantidad. Sin duda, las hierbas frescas pueden realzar cualquier comida. Me encanta cómo añaden aroma y sabor al plato. Exactamente. Es como añadirle un toque de creatividad a nuestra cocina. ¿Tienes algún ingrediente secreto que te gusta utilizar? Sí, una pizca de pimentón ahumado realza mucho el sabor. ¡Qué rico! Tendré que probarlo la próxima vez. Lección 15. Fecha límite del proyecto. Estoy de acuerdo en que debemos centrarnos en el proyecto. ¿Has visto la fecha límite? Sí, la fecha límite está fijada para dentro de 2 semanas. Eso ya se acerca. Tenemos que asegurarnos de mantenernos en el buen camino. Por supuesto, debemos definir nuestras tareas para asegurarnos de cumplir con el plazo. Buena idea. Dividirlo en objetivos más pequeños nos ayudará a administrar nuestro tiempo. Sí, prioricemos las tareas más críticas primero. Puedo empezar a trabajar en la investigación mientras tú te encargas de la presentación. Parece un buen plan. Colaboraremos para que todo salga a la perfección. Perfecto. Confío en que cumpliremos el plazo con este enfoque. Lección 16. Aventuras al aire libre. Me apetece mucho hacer senderismo este fin de semana. Quizás podríamos alquilar un barco para navegar tranquilamente después. Suena genial. Combinar ambas actividades crea un día perfecto. Estoy de acuerdo. El aire fresco y el hermoso paisaje son justo lo que necesito. Además, estar en el agua puede ser muy relajante. Exactamente. Podemos disfrutar de la tranquilidad y admirar las vistas. Y después de la caminata, un paseo en barco será una buena manera de relajarse. Revisemos el pronóstico del tiempo para asegurarnos de que haga buen tiempo. Buena idea. Quiero asegurarme de que tengamos la mejor experiencia posible. Tengo muchas ganas. Será una forma genial de conectar con la naturaleza. Lección 17. Viaje continuo. Encontrar lo que funciona mejor para cada uno de nosotros es realmente importante en nuestro crecimiento personal. En efecto, es un viaje continuo pero muy gratificante. Por supuesto, aprender a adaptarse es clave para superar los desafíos. Sí, cada experiencia nos enseña algo valioso.
Es interesante ver cómo evolucionan nuestras preferencias con el tiempo. Exactamente. Lo que nos funcionó antes podría cambiar a medida que crezcamos. Aprecio que podamos compartir este viaje juntos. Yo también. Apoyarnos mutuamente hace que el proceso sea aún más agradable. Sigamos explorando nuevas formas de crecer y aprender. Lección 18. Equilibrio físico. Disfruto mucho del cardio, pero quiero empezar a incorporar también el entrenamiento de fuerza. Es una gran idea. Combinar ambos te dará una rutina de ejercicios completa. Exactamente. Siento que el entrenamiento de fuerza me ayudará a mejorar mi rendimiento general. Claro, desarrolla los músculos y acelera el metabolismo, lo cual es fantástico. He oído que también puede ayudar a prevenir lesiones al hacer cardio. Sí, es una gran ventaja. Es importante tener un enfoque equilibrado del fitness. Probablemente debería considerar algunos entrenamientos de fuerza para principiantes. Suena perfecto. Empezar con pesas más ligeras te ayudará a acostumbrarte. Estoy entusiasmado por desafiarme de nuevas maneras y ver los resultados. Lección 19. Disponibilidad de habitaciones. ¿Tienes alguna vacante para esta noche? Sí, tenemos algunas habitaciones disponibles. ¿Te gustaría verlas? Sería genial. Busco un lugar cómodo para quedarme. Perfecto. Nuestras habitaciones son acogedoras y están equipadas con todo lo esencial. Suena ideal. ¿Cuánto cuestan por noche? Las tarifas varían, pero puedo mostrarte las opciones dentro de tu presupuesto. Lo agradezco. Quiero asegurarme de obtener el mejor precio para mi estancia. Claro, echemos un vistazo y puedo responder a cualquier pregunta que tengas. Gracias. Me emociona encontrar un buen lugar para relajarme esta noche. Lección 20. Discusiones del proyecto. He estado pensando en nuestros proyectos recientes. Creo que tenemos ideas geniales que explorar. Por supuesto, creo que deberíamos hablar de ello en detalle. Podría llevarnos a algo asombroso. Seguro, alguien mencionó alguna idea específica que te haya llamado la atención. Sí, alguien mencionó el concepto de prácticas sostenibles, que me parece fascinante. ¡Qué enfoque tan brillante! Incorporar la sostenibilidad podría atraer más apoyo a nuestro proyecto. Estoy totalmente de acuerdo. No solo es una buena idea, es esencial para nuestro futuro. Claro, además podríamos pensar en maneras de implementar esas ideas eficazmente. Recopilemos las ideas de todos y creemos un plan sólido para seguir adelante. Suena perfecto. Estoy deseando ver cómo nuestras ideas se convierten en un proyecto exitoso. Lección 21. Rutina de meditación. Suena interesante. ¿Cuánto tiempo sueles meditar? Normalmente medito unos 20 minutos cada mañana. Es una buena cantidad de tiempo. Te ayuda a tener un día positivo. Claro, realmente me centra y me ayuda a despejar la mente. He estado queriendo comenzar una práctica de meditación.
Deberías. Incluso unos pocos minutos pueden marcar la diferencia. Estoy de acuerdo. Me encantaría aprender diferentes técnicas para incorporarlas a mi rutina. Hay muchos recursos disponibles, como aplicaciones y sesiones guiadas. Excelente sugerencia. Las revisaré para empezar. Lección 22. Alimentos ricos en nutrientes. Sí, disfruto de la comida sana. Me aportan nutrientes esenciales sin exceso de grasa. Eso es clave para mantener una dieta equilibrada. ¿Cuáles son tus alimentos ricos en nutrientes favoritos? Me encanta incorporar verduras de hoja verde y proteínas magras en mis comidas. Son excelentes opciones. Están llenas de vitaminas y minerales. Por supuesto, también intento incluir frutas variadas para obtener más nutrientes. ¡Qué buena idea! Los diferentes colores suelen significar diferentes beneficios para la salud. Correcto, busco un plato colorido para asegurarme de obtener una variedad de nutrientes. ¡Qué rico y saludable! ¿Has probado alguna receta nueva últimamente? Sí, recientemente hice una ensalada de quinoa que resultó sabrosa y nutritiva. Lección 23. Rutina bien equilibrada. Los domingos suenan como una rutina bien equilibrada para la relajación y la preparación para la semana. De verdad que sí. Es un día perfecto para recargar energías y planificar con antelación. ¿Algún consejo sobre cómo aprovechar al máximo un domingo? Recomiendo reservar tiempo tanto para el ocio como para algunas tareas ligeras. ¡Qué buena idea! Equilibrar la diversión con la productividad puede ser refrescante. Exactamente. También me gusta leer un poco o dar un paseo. Estas parecen ser actividades perfectas para relajarse. Realmente me ayudan a aclarar mi mente y prepararme para la semana. Seguro que intentaré incorporarlos a mis domingos. Lección 24. Eventos de rodeo. He estado aprendiendo sobre los eventos de rodeo y es fascinante lo diversos que son. Por supuesto, los eventos principales incluyen monta de caballos salvajes, monta a pelo y monta de caballos salvajes para mujeres. Sí, y encuentro el azar novillos y el bulldogging particularmente emocionantes. Estos eventos realmente muestran la habilidad y la valentía de los jinetes. Exactamente, cada evento requiere habilidades únicas y mucha práctica. Es impresionante la dedicación que se requiere para dominarlos. Sin duda, el ambiente en estas competiciones es electrizante. Me lo imagino. El público debe estar muy involucrado en la acción. Claro que sí, el rodeo no es solo un deporte, es una celebración de la cultura y la tradición. Lección 25. Preocupaciones presupuestarias. ¿Cuáles son sus preocupaciones respecto al presupuesto del proyecto? Creo que aumentar el presupuesto ayudaría a abordar muchos de los problemas que enfrentamos. Tiene sentido. Un mayor presupuesto podría permitir mejores recursos. Exactamente. Nos permitiría contratar personal más cualificado y mejorar nuestros servicios. Estoy de acuerdo. Invertir en calidad suele ser rentable a largo plazo.
Sí, y puede conducir a resultados más exitosos para el proyecto. Presentemos nuestro caso ante el comité con pruebas sólidas. Buena idea. Tener datos que respalden nuestra solicitud reforzará nuestro argumento. Estoy seguro de que con el presupuesto adecuado podemos lograr grandes resultados. Lección 26. Compras únicas. Espero que encontremos algo único durante nuestro viaje de compras de hoy. Yo también. Los artículos únicos siempre tienen un encanto especial. Empecemos con esta tienda de aquí, parece interesante. Gran idea. La tienda ya tiene un ambiente único. Me pregunto qué tipo de tesoros podríamos descubrir en el interior. Con suerte, algo que cuente una historia o tenga un toque personal. Sí, esos son los mejores hallazgos. Me encanta cómo ir de compras puede ser una aventura en sí misma. Exacto. Veamos qué sorpresas nos esperan dentro. Lección 27. La experiencia de la carrera. La carrera es una experiencia tan emocionante que la convierte en uno de los deportes participativos más atractivos del mundo. Por supuesto, la emoción, tanto de los participantes como de los espectadores, es contagiosa. Me encanta cómo todos se involucran, animando a sus favoritos. Sí, crea un sentido de comunidad y camaradería entre los espectadores. Además, la adrenalina que sienten los participantes es inigualable. Sin duda, es una combinación única de competición y celebración. Creo que eso es lo que lo hace tan atractivo para un público amplio. De acuerdo, es genial ver a gente de todas las edades disfrutando del evento juntos. No puedo esperar para experimentarlo en vivo. Lección 28. Innovaciones protésicas. Recientemente vi el excelente trabajo que realizan la Cruz Roja y otras agencias para reemplazar miembros perdidos. Es realmente inspirador. Los avances en prótesis son extraordinarios. Pero fabricar prótesis es un proceso muy complejo. Sí, requiere tanto habilidad técnica como un profundo conocimiento de la anatomía. Admiro la dedicación de quienes participaron en la creación de estos dispositivos. Por supuesto, están cambiando vidas y ayudando a las personas a recuperar su independencia. Es sorprendente cómo la tecnología y la compasión se unen en este campo. Estoy de acuerdo, cada prótesis es un testimonio del ingenio y la resiliencia humanos. Me encantaría aprender más sobre cómo se fabrican estos dispositivos. Lección 29. Arreglos de limpieza de habitaciones. Disculpe, ¿puedo organizar la limpieza de la habitación durante mi estancia? Claro, ¿con qué frecuencia quieres que se haga la limpieza? Pienso que cualquier otro día sería perfecto para mí. Suena razonable. Nos aseguraremos de que su habitación se refresque con regularidad. Gracias. Aprecio la atención al detalle. Es un placer. Queremos asegurarnos de que disfrute de una estancia cómoda. Me alegra oír eso. Me gusta encontrar la habitación ordenada después de un largo día. Por supuesto, marca una gran diferencia en tu experiencia general.
Estoy deseando quedarme aquí. Lección 30. Beneficios laborales flexibles. Escuché que mencionaron días de vacaciones adicionales en la reunión. Sí, y un horario de trabajo flexible como posible beneficio. Suena genial. Es fantástico ver que las empresas priorizan el bienestar de sus empleados. Por supuesto, la flexibilidad puede aumentar la productividad y la satisfacción laboral. Estoy de acuerdo. Tener más días de vacaciones permite un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. Sí, les da a los empleados la oportunidad de recargarse y regresar renovados. Espero que más organizaciones adopten políticas similares. A mí también. Hace que el lugar de trabajo sea mucho más atractivo. Estemos atentos a cómo se implementan estos beneficios. Lección 31. Preocupaciones de seguridad pública. He estado pensando últimamente en los problemas de seguridad pública. Parece que muchas empresas están demasiado ocupadas concentrándose en las ganancias. Totalmente de acuerdo. A menudo se pasan por alto las medidas de seguridad en beneficio de aumentar los ingresos. Sí, es preocupante. Cuando las ganancias se vuelven la prioridad, pueden surgir situaciones peligrosas. Exactamente. Tanto empleados como clientes merecen un entorno seguro. Desearía que más empresas invirtieran en formación y protocolos de seguridad. Esto sin duda ayudaría a reducir los accidentes y mejorar la confianza general. Es esencial que las empresas equilibren sus objetivos con el bienestar de todos los involucrados. Por supuesto, la seguridad pública nunca debe verse comprometida por el beneficio económico. Espero que pronto veamos más conciencia y acción sobre este tema. Lección 32. Educar al público. Necesitamos priorizar la educación del público sobre la urgencia de las medidas de seguridad. Por supuesto, la conciencia es el primer paso para lograr cambios significativos. Exactamente. Mucha gente no se da cuenta de los riesgos hasta que es demasiado tarde. ¿Verdad? La educación puede empoderar a las personas para que actúen y defiendan su seguridad. Creo que los talleres y programas comunitarios podrían ser realmente efectivos. Es una gran idea. Involucrar a la comunidad puede crear una sólida red de apoyo. Además, ayuda a fomentar una cultura de seguridad a la que todos pueden contribuir. Por supuesto, cuanto más informadas estén las personas, más seguros serán nuestros entornos. Estoy entusiasmado por el potencial de cambio positivo en nuestras comunidades. Lección 33. Ansiedad ante eventos sociales. Oye, ¿te preocupa asistir a eventos sociales este fin de semana? Sí, me pone nervioso conocer gente nueva. Puede ser muy intimidante. Lo entiendo perfectamente. Es fácil sentirse abrumado en esas situaciones. Exactamente. Siempre me preocupo por causar una buena impresión. Quizás podríamos ir juntos. Quizás nos ayude a calmar los nervios. Suena genial. Tener un amigo ahí lo haría más divertido. Además, podemos apoyarnos mutuamente si las cosas se ponen incómodas. Sí, saber que tengo a alguien conocido cerca me dará más confianza.
Hagamos planes para llegar juntos y permanecer juntos. Lección 34. Existencia espectral. Es fascinante cómo las personas pueden volverse fantasmales si no tienen cuidado en sus vidas. Sí, es cierto. Pueden perderse en este espacio fantasma de incertidumbre. Exactamente. Una persona puede llegar a estar tan absorta en sus preocupaciones que se desvanece. ¡Qué imagen tan impactante! Es importante mantener los pies en la tierra. Por supuesto, encontrar el equilibrio es crucial para evitar esa sensación de estar perdido. A veces, ayuda a reconectarse con lo que realmente importa en la vida. Sí, centrarse en las relaciones personales y las pasiones puede aportar claridad. Estoy de acuerdo. Se trata de estar presente y no dejar que los miedos nos consuman. Intentemos apoyarnos mutuamente para mantenernos conectados con la realidad. Lección 35. Solucionador de problemas. Si voy a él con un problema, se sentará y lo discutirá conmigo. Eso suena muy comprensivo. Es genial tener a alguien que te escuche. Exactamente. Nunca me grita ni me hace sentir mal por sacar a relucir mis problemas. ¡Qué refrescante! La comunicación abierta es fundamental en las relaciones. Me siento cómoda compartiendo mis pensamientos con él, sabiendo que estará tranquilo. Eso es señal de un buen amigo o mentor. Todos necesitamos ese tipo de apoyo. Por supuesto, me ayuda a pensar con más claridad sobre mis problemas. Sí, cuando te sientes seguro puedes explorar soluciones sin miedo. Aprecio tener ese espacio seguro para hablar las cosas.